Aquí se pone picante, porque están todos ahí ya avisando. Un tipo nos señaló como diciendo estos no son de acá. Mucha gente con caras un poco turbias. Se van a ver grabando y te van a parar, de eso ni lo dudes. Desde que salimos de la selva se han aprovechado de nosotros, ¿no? 2 calles para allá. Estás jodido. Sí. ¿Tú qué vendes? ¿Barritas? ¿Has tenido miedo de morir de verdad en ese momento? Vas caminando, llega un tipo por atrás. El mexicano nunca te va a decir que es peligroso. No me siento muy seguro en general. ¿Estás descansando o...? Mirad el coche blindado allá, qué locura. Si vas a buscar problemas, vas a encontrar. Que no tienen corazón, le da igual. Bajo aquí porque hay un montón de agüeros. Ellos sí te pueden parar, Ellos- te pueden quitar la cámara. Y parece que aquí se molestan aún más. No, no me digas eso, que me asustas. No, todo bien, ¿cómo no? Vale. Y después de 12 horas de avión he llegado a Ciudad de México y me encuentro debajo de uno de los símbolos, el Palacio de Bellas Artes, y es, vamos, maravilloso. He llegado anoche, entonces tengo un poquito de jet lag, pero tenía ganas de grabar un poquito. He llamado a mi amigo que está allá, ahora os lo presento, y vamos con otras 2 personas que viven aquí a visitar el barrio llamado el barrio de la Merced, un barrio céntrico, muy conocido, muy famoso. Ahí se hace también un mercado. Mirad aquí, en el medio, pam. Un lugar muy emblemático que pero al mismo tiempo está controlado por bandas criminales, hay mucha venta de droga y también hay mucha prostitución. Mis acompañantes me dicen que es casi imposible grabar ahí porque se enfadan muy rápidos, pero bueno, estamos aquí para sacar todo el jugo posible de México, un país maravilloso, de gente maravillosa, la comida me encanta el picante y aquí te lo ponen hasta en el tiramisú, así que estoy muy contento, muy agradecido de estar aquí. Pequeña novedad, lo veis aquí arriba, aparte de mi logo que está siempre ahí, hay otro logo, el logo de Choyómetro. Choyómetro ha decidido acompañarme a lo largo de 2024 en algunas de mis aventuras, entonces vais a ver ahí sus logos. ¿Quién es Choyómetro? Pues es una aplicación, una página web con más de 2,5 millones de usuarios y todos piensan solamente en una cosa, ahorrar lo máximo de pasta posible. Entonces, cuando quieres comprar algo, ¿por qué irte por toda internet buscando las mejores ofertas? En Choyómetro las tienes todas ahí, entonces entras, busca el producto que quieras, que tienen de todo y estás seguro que es el precio más bajo de todo el mercado. Entonces, ahorra tiempo y ahorra dinero. Con Choyómetro te dejo obviamente en la descripción de este vídeo el link, le das y empiezas a ahorrar, que es algo muy positivo. Vamos allá, os quiero presentar mi acompañante, que es un chico que hace algo parecido a lo que hago yo y se llama Joaco Santos. Lo tenemos aquí directamente de Argentina. Está aquí una semanita conmigo y luego te vas a Perú, Chile. ¿Dónde vas? Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, vamos a recorrer toda Latinoamérica. Tiene 2 huevos así cuadrados, entonces todo el mundo, si queréis, os dejo siempre en la descripción de este vídeo también el link de su canal. Y ahora vamos hacia aquella dirección. ¿Quién me acompaña hoy? Los tenemos aquí, 2 chicos, un rapero y su productor, ¿no? Música urbana, que viven aquí desde toda la vida, supongo. Sí, sí. Y tú me dijiste que hay el palacio ahí presidencial y desde allá hacia aquí es muy bueno. Pero cuando te mueves por el otro lado, las cosas empiezan un poco a complicarse. Vamos allá. Entonces, nosotros estamos aquí para ver lo duro. Sí, vamos a ir tras bambalinas, detrás del Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional, empieza el verdadero barrio. Eso es lo que me gusta. Quiero hacer una pequeña puntualización que me parece algo muy obvio, pero parece que mucha gente no lo entiende. Yo no estoy aquí para hablar más de México. México es un país, como todos los países que visito, maravilloso, con cosas fantásticas. Pero mi trabajo es enseñar las cosas, puedo decir, un poco más duras, ¿no? Lo que normalmente no se saca en los vídeos. Entonces, no es nada personal, simplemente quiero enseñar otra cosita. Mirad aquí el tráfico. Ciudad de México es una de las ciudades más grandes de todo el mundo. Tiene más de 9 millones de habitantes, estamos a 2.200 metros
de altitud, y es verdad que yo esta noche me he levantado 3 o 4 veces que no podía respirar por un tema eso de altitud, necesita un poco, ¿no?, acostumbrarte, y tienen un problema bastante gordo de contaminación del aire. ¿Por qué? Obvio, mira aquí, es todo el día así, coche, coche, moto, coche, coche, moto. Entonces, aparte de la altura, difícil respirar. Es obviamente la capital del México, esto lo saben hasta los niños, y poco más. Vamos hablando de ese barrio con mis amigos. Tengo muchas ganas, primer vídeo en México, vamos a ver un poco las primeras emociones. Vamos allá. Mirad qué maravilla esta casa, llamada la Casa de... La Casa de los Azulejos. ¿De quién es? Pertenece a Carlos Slim, el hombre más rico de México. Wow, ¿y de qué se ocupa el señor Slim? Pues de un montón de cosas. Grupo Carso, Teléfonos de México, Vale. Telcel. Ah, vale, vale, señor un poco gordito, puede ser. Sí, 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 vale, claro. Es uno de los hombres más ricos del mundo también. Exactamente. Sí, sí, sí. De ascendencia libanesa. La familia vendía telas Vale. aquí y se hizo dueño de la Casa de los Azulejos y de casi todo el centro histórico. Pues no sé si lo sabe, pero al señor Slim le encantan mis vídeos. Entonces, señor Slim, muy bien, muy buena compra porque tienes una casa preciosa. Aquí está. Le falta un poco, yo creo, una limpiada de cara porque está un poco sucia, pero algo muy bonito. En teoría vamos a ver algo duro, pero a mí lo que, no sé si a vos te pasó, lo que me intriga es lo que dijeron de las calles de las chicas. Que no se puede. No solo que no se puede, sino la reacción que pueden llegar a tener con nosotros. Ya. Yo entiendo lo que dice, pero tengo reacciones, sensaciones distintas, porque es verdad que se pueden enfadar y es muy importante siempre escuchar lo que dice la gente del lugar, que conoce mucho mejor que nosotros. Pero al mismo tiempo, en todos mis vídeos me dicen, ahí no puedes, A mí también. ¿sabes? Entonces, si al final lo sacamos es porque se puede, simplemente hay que atreverte mucho, arriesgarte mucho, y bueno, Sí, tú te arriesgas tanto cuanto yo, así básicamente que... contar que los chicos nos dijeron, hay solamente una zona donde no tenemos la seguridad, que es la calle de las chicas, de las que trabajan sexualmente. Así que bueno, vamos a ver cómo nos recibe México en el primer día, amigo. Claro. Es una zona, me habéis dicho, de la chica controlada por, ¿cómo se llama aquí la banda? Los padrotes, cada chica tiene un padrote, cada número de chicas tiene un padrote. Padrote. Se va a encargar y están en complicidad con la policía, entonces no sirve de nada que haya policía, entonces tienen su propia... Claro, porque le digamos, dije... en esas calles. Yo te dije, he grabado con la policía en estos barrios en Colombia, y tú me dijiste, ya, pero aquí no funciona así. Sí, no. Aquí puede ser que la policía es un poquito Sí. así. Más fácil razonar con las pandillas aquí que con las policías. Exacto, exacto. Pero ¿cómo se llama el grupo de pandilleros más grandes aquí de Ciudad de México? La Unión Tepito. La Unión Tepito. Sí. Esta, un nombre que ya he escuchado varias veces, y parece que justo ahora hay un poquito de problemas entre varias bandas. De hecho, ayer mataron a uno de ellos, ¿no? ¿Dónde estaba? Bueno, ¿Te ayer lo acuerdas que algo? pasó fue que encarcelaron a uno de los líderes, o sea, lo que por lo menos estuvimos leyendo es que está bastante caliente toda la zona de Tepito y demás, porque una de las facciones, o sea, se abrieron facciones y en teoría uno de los líderes está en prisión. Entonces es un momento calentito. Ahora, os repito, no estamos con pandilleros, son dos personas muy buenas que simplemente conocen la zona y tienen algún contacto, pero tampoco quiero exagerar con el nivel de peligrosidad. Vamos a ver qué pasa, porque cuando digo así normalmente pasan cosas muy locas. Espero que sí, espero que no. Espero que pasen, que pero al final salga todo bien. Mucha tensión, muchas ganas hoy, muchas ganas. Todo esto y ahorita vas a ver el contraste. Tú dices que de aquí a allá puede pasar una o dos calles y cambia totalmente el entorno, Sí, incluso en la noche es más evidente. Esta calle ya la puedes caminar. ¿no? A las 8 de la noche, no, la puedes caminar. Ah, sin puedes, ningún problema, vale. sí. Muy, muy tranquilo. Pero 2 calles para allá, Estás jodido. sí, después de las 9 no vayas. Que tengas una fe verdadera, que tengas una fe en los fundamentos que es la palabra de Dios. Nos estamos acercando a la zona interesante, pero me he parado aquí porque esta, dato curioso, es la segunda plaza más grande de todo el mundo después de la Plaza Roja de Rusia. Increíble. Y está la bandera más grande que he visto en toda mi vida. Obviamente no se puede apreciar, pero os lo juro que serán 10-15 pisos de bandera. Ahora sin viento, obviamente pierde un poco. Mirad qué locura. En esta plaza puede caber, yo creo, el pueblo donde he nacido.
entero, así, pam. Un poco así comprimido, pero sí. Bueno, acá nos contaba nuestro amigo que en algún momento van a empezar a chiflar, porque como viene la policía, entonces todos estos puestos ambulantes, como pasan en muchos lados de Latinoamérica, son ilegales. Entonces dijo, estemos atentos porque en una de esas viene la policía y se levanta todo esto que estamos viendo acá, se levanta en un segundo. Exacto, acabamos de pasar la residencia no presidencial, que es todo este edificio enorme, y nos hemos adentrado en ese mercado con mucha vida, ¿ves? Estoy seguro que hay mucha gente, por ejemplo, todos los sitios que hay ahí son legales, ¿sabes? Compran y venden, no pasa nada. Pero es verdad que luego hay pequeña tendecita un poco más en el centro de la calle que puede ser que venden cositas que no son propiamente legales. Estos son los clásicos lugares que yo en todos mis vídeos os aconsejo visitar porque si no parecéis ahí súper turista con pendientes y cosas que brillan mucho y no estáis con el iPhone último modelo todo el rato, pues no os va a pasar absolutamente nada y veis un poco de cultura real. Más allá de donde vamos nosotros, mejor evitar. Algo positivo es que los precios son muy tirados. Ahí podéis pillar boxers, 6 boxers por 100 pesos. Pensáis que 18 pesos son 1 euro, entonces ¿cuánto estamos hablando? Unos 5 euros. 1 euro boxer, joder, está muy bien. Pantalones también, 6 euritos, joder, de puta madre. Os quiero enseñar algo peculiar, que toda esta calle hay muchas de estas tiendas que venden como ropa, son niños Dios, lo llaman. Pues se supone que es Jesús de niño. Se celebra el Día de la Candelaria y se viste con los oficios ¿Qué mes que es? haya hecho, 2 de febrero. Ah, vale. Sí. Vale. Y le estaba preguntando, pero ¿cómo puede vivir una tienda? Mira aquí. ¿Ves? La niña, mira de ahí arriba. Vestidos para Niño Dios. Niños Uribe, Roberto Sala, toda esta calle es de Niño Dios. Y digo, ¿cómo pueden vivir de vender esta ropa solo una vez al año? Pues parece que con el tiempo se han transformado y ahora lo visten de niño jugador de fútbol, Futbolista, estrella de rock. Spiderman o lo que sea. Se han convertido casi en pequeñas tiendas de disfraz. Empieza a bajar un poco el nivel de turismo. Cambió muchísimo de acá a 2 cuadras. ¿Sí o no? Sí. Igual no lo veo por el momento demasiado chungo, pero este es el nivel 1, tenemos hasta nivel 5, así que vamos, pum, 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 cada vez más adentro. Señor, buenas tardes. Una pregunta, me han dicho que allá es la calle de las prostitutas. Yo hago reportaje en las zonas más peligrosas. ¿Crees que voy a tener algún problema o con las cámaras esas, digo? Si estoy, no sé, así hablando con la gente, haciendo... Mira, si vas a hacer periodismo de ese tipo, sí vas a tener problemas porque ya sabes, los proxenetas y demás. Eso Pero es un canal de YouTube, es solo hablar con la gente y ya está, no es molestar, ¿sabes? No, obvio, o sea, no. Tu finalidad no es molestar, pero Ya. como de qué quieres hablar con la gente. No sé, a ver si alguna... de su trabajo ahí vas a tener problemas. Claro. Vale, como habéis escuchado, nos estamos entrando en la zona donde se ejerce más prostitución. Estoy bastante seguro que no es tan bestia como en Colombia, que eran decenas de mujeres. Y parece que aquí se molestan aún más y no vamos con protección, no vamos con seguridad privada, no vamos con policía, no vamos con nadie. Entonces a ver un poco lo que puedo hacer y lo que no. Mirad aquí el edificio, hacemos un zoom, el mal estado, espectacular en el sentido mal obviamente. Y aquí todo mercado de flores. Bastantes periódicos en México. Esta es la muerte que os dije, el chico que ves. Se juntan para volver a mí, octavo regidor del municipio de no sé qué. Mirad aquí, se los lleva la birria. Muertos y me sorprende que no... Es todo muy fuerte, ¿sí? Mira toda la sangre, no sé, muy impactante. En Europa lo pixelan mucho, no ves toda esta sangre, ¿sabes? Es muy fuerte, muy impactante. Creo que habéis visto, habían como 10 chicas aquí esperando, como puestas así, ¿no? Pues la valla con el móvil, pero tienen vestimenta muy provocante. Chicos, os repito, el problema es que hoy no puedo ir muy bestia porque es el primer día. Tengo que entender un poco la cultura antes de exagerar con el nivel y no me siento muy seguro en general porque eso, no tengo pandilleros o gente fuerte de la zona que me puede de alguna manera proteger. Si nos quieren atracar porque se enfadan,
como atracan a 1, a 2, atracan a 4, tampoco hay mucho misterio. Ya un tipo nos señaló como diciendo estos no son de acá. ¿Sí? Claro, es que se ve mucha gente con caras un poco turbias, la verdad. Y claro, tú pasas con la pinta además que vamos nosotros, que no me parece nada de exagerado. ¿Habéis escuchado a la chica? Que ha hecho como sorprendida. Con la pinta con la que vamos, que yo creo que voy lo más normal posible, todo de negro. Mirad. Pero se nota que no somos mexicanos. Mirad el bus de la policía, qué locura. Todo pintado de negro y pone ahí zorros. Un operativo. Ahí sí. Mira, hay una furgoneta aquí, ahí van de pie, otra. Mirad el coche blindado allá, qué locura. Guapísimo. Aquí la furgoneta, aquí hay otro. Policía. Entonces puede ser eso, que justo ahora estaban haciendo algún tipo de operación, no sabemos qué tocha o qué no, puede ser que están aquí todos los días, pero me parecen demasiados vehículos para que se queden aquí todos los días. Me dijeron que esta zona es bastante complicada por tema de prostitución y todo eso, pero no nos ha molestado ni nada, ¿sabes? No. O sea, te digo algo, ahorita no te han dicho nada, pero si te ven que las estás grabando, Claro. ellas sí tienen esa molestia de que las grabes. Claro, y me han dicho que tienen lo que se llaman, no sé si padrinos o protectores, en plan personas que se encargan de su seguridad y todo, y ellos son más peligrosos que ellas, obviamente. Ellos sí te pueden parar, Ellos- sí te pueden quitar la cámara. Ahí me va a pasar algo. Es muy común eso de la muerte. Aquí en mexicano sí, vas a encontrar una aquí, vas a encontrar otra por allá, inclusive hay otra que es el altar mayor que está en Tepito. Pero ¿por qué se adora la muerte y no se adora la vida? O adorando la muerte quiere decir que te gusta mucho la vida. No sé Mira, si... O sea, es controversia, ¿no? ¿Vale? Está el mal y está el bien. Entonces, eso es algo como el mal, ¿no? Vale. Entonces tienes que creer en las dos cosas. Claro, Porque claro. algún día nos vamos a morir. Claro, Entonces, claro. el mexicano es eso, cree en eso. claro. Y en teoría vamos a pasar más tiempo muertos que vivos, entonces mejor adorar, ¿no? Y tener buen el Dios de la... Bueno, si es para toda la eternidad, Estaría muy bien, pero a lo mejor está mal, pero en esta zona, sobre esta calle, no vas a tener ningún problema. Solamente con las muchachas, si es que no está por ahí algún padrote de ellas, pero no tienes problema. Pero si tú te metes a los lados, izquierda o derecha, ahí sí vas a tener. ¿y cómo se llaman? ¿Dónde queremos ir? ¿Cómo se llama? La Soledad. Ah, Soledad está a 4 calles Sí. y a la derecha. Y ahí es más picante, más duro. Sí, es una zona más complicadilla porque te van a ver personas, te van a ver grabando y te van a parar. De eso ni lo dudes. 100%. Bueno, no me digas si no voy, entonces. Pero... Puedes ir tranquilo mientras no molestes a nadie. Vale, Pero sí a alguna persona sí se va a molestar que tú la grabes. vale. Pero Pues- todo tranquilo, mi italiano. Muchas gracias, un placer. Cuarta a la derecha empieza lo fuerte. Vamos allá. Pero es peligroso venir solo porque las denuncias más comunes es el asalto a los chineros. Vas caminando, llega un tipo por atrás, te das una llave china, te asfixia, te deja inconsciente. Te roban todo y te dejan Lo tirado llaman ahí. chineros justo porque hacen Por la este llave tipo china, de maniobra. Sí, Guau. son tipos grandes que se cuelan detrás de ti, no te los puedes sacar. Claro, Y claro. que te ayude, te dejan ahí inconsciente. Claro, Cuando despiertas ya no tienes nada. No había escuchado nunca eso de... Dubai, dice. ¿Dubai? ¿Dubai qué? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo quedamos? ¿Qué come? ¿Qué vende? ¿Pizza? Sope, no, sopes, pambazos, gorditas, baraches, quesadillas, tacos, un pambacito de papas con longaniza bien preparado con crema, lechuga y queso rallado. ¿Te lo preparo? Joder, tío, lo has dicho tan rápido que me lo Mira, preparas así. un sopecito. Este es el sopecito. No, y que acabamos de comer, entonces solo eso para probarlo, si me lo dividen en dos trocitos para mis amigos y... Claro que sí. Y no ¿Nosotros lo piramos. preparamos? ¿Cuántos hace por día de estos? Varios, depende. Depende el día. Hoy, por ejemplo, que está tranquilo, pues unos 10, 15. Pero cuando hay días buenos, 50, 60 pambazos de un putazo. Joder, muy bien, ¿eh? Para que vean. ¿Se puede vivir bien de eso? Claro, siempre ¿Sí o y no? cuando tengas carisma para vender. Y tú tienes de sobra, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Tú qué vendes? ¿Barritas? Uy, ¿cuánto vale eso? 5 pesitos para mi chiquilín. ¿Cinco pesos? 5. Vamos a ver. Toma 20. ¿Está bien así? ¿Para ti? Nada. ¿Qué edad tiene el niño? 4. 4 añitos. ¿Y ya está trabajando? Joder. Tiene que trabajar. ¿Sí?
Hay veces donde los padres son buenos, hay donde son malos y lamentablemente ahí le tocaron unos papis donde le tienen que, pues él tiene que trabajar. Claro, claro, claro. Pero pues aquí sale para que él venga. Una realidad muy dura, ¿eh? Sí. Explícame un poco, ¿qué le has puesto? ¿Qué es el rosa? Este se llama papa con chorizo o longaniza. Ah, el chorizo ese. Chorizo, papa Vale, con vale. chorizo. Ahorita le vamos a poner la lechuguita. Vale. Lechuguita. Vamos a voltear la tortilla porque si no se seca. Ah, vas a poner también una tortilla. ¿Quieres una tortillita? Te la regalo, pero no lleva la tortilla, lleva su pancita. Vale, 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 vale. Pase muchas rolitas para mi amigo el güero. ¿Es su hijo? ¿Eh? No, somos compañeros. Compañero. Madre mía. ¿Qué le vamos a preparar, reina? Pásale en este, tengo banquito. Sope, pambazo, gordita, guarache, quesadillas, tacos. Tener un compañero así, vamos, es una garantía, ¿eh? Madre mía. Espectacular. Escucha, si la gente que ve este vídeo quiere probar esta delicia, ¿dónde os encuentra? En la calle de Circunvalación, sobre la calle de Manzanares, chécate, güero. ¿Qué estamos a preparar, reina? Pásale, tengo sopecito. Todo el mundo aquí, de Ciudad de México. Pásale una bolsita. Vamos a ayudar a la gente, joder, que trabaja fuerte, duro y que hace cosas tan deliciosas. Libre de maldición de Moctezuma, carnal. ¿Qué es eso, libre de maldición? Cuando los extranjeros se enferman del estómago Sí. por comer comida mexicana. ¿Así puede pasar? Sí, puede pasar. No, no me diga eso, que me asustas. No, pero ya pero ya te lo digo. Ah, sí, ya le has quitado la maldición. Oh, no quiero encontrarme no te mal, preocupes, güero, todo bien. Dale, dale, todo bien, todo bien. ¿Qué te debo? 50 pesitos, papá. Dime la verdad, 50 precio turista, ¿no? Precio mexicano, ¿cuánto es? 20. ¿Igual? ¿Sí? Sí. Increíble, ¿eh? Tortilla de regalo. Gracias, hermano. Adiós, mi güero, que tengas Nos muy vemos. bonita tarde. Nos Que México vemos. te reciba con mucho amor, ¿eh? Gracias, igualmente. Joder, me ha dicho 70 cosas. Me siento bendecido. Pues vamos a probar. En México, güey, si eres grosero, te van a tratar mal. Nos están tratando bien. Si eres amable, así te metes al lugar más rudo de México, te van a tratar con respeto. Yo creo que hay algo que destacar, es la amabilidad de todas las personas donde vamos. O sea, nos ven extranjeros, o sea, te tratan de una manera, destaca eso, Mira, ¿no? ¿a qué te están diciendo que sí? Destaca la ¿Es amabilidad verdad? de las personas. Estamos de acuerdo de las mejor comidas en la calle, ¿no? Libre de maldición, pero lleno de sabor. Espectacular. Eres un fenómeno, bien hecho. ¿De dónde son? Somos ecuatorianos. ¿Ecuatorianos? Sí, somos ecuatorianos. ¿Y por qué habéis decidido México? Por la situación que estamos pasando en nuestro país, el peligro, no hay trabajo, mucho peligro, están matando a la gente, están extorsionando a la gente. Claro. Ecuador. Hay mucha pandilla, mucha corrupción. Yo trabajo en la seguridad. Y yo también trabajo en la seguridad, somos trabajadores de la seguridad nosotros y no podemos trabajar por motivo de la inseguridad que vivimos en nuestro país. Claro. Sabía que si ibas a trabajar te mataban probablemente. Exactamente, y justamente donde yo trabajo en un terminal de nuestra ciudad y justamente yo estoy encargado de la puerta principal, entonces tenemos prohibido ingresar 2 personas en moto. Vale. Y me llegaron 3 personas en moto, sacaron armas, fusiles, que si no las van a entrar me podían matar. Joder. Tuve que dejar mi trabajo botado por eso. Wow. ¿Y cómo habéis venido aquí? En plan, ¿habéis cruzado la frontera ilegalmente o cómo funciona? No, vine migrando, mochileando, buscando la suerte, buscando otra parte por mi familia, por mi hijo, por mi esposa, por Claro. mi familia. ¿Cuánto habéis tardado? Ya tardamos, bueno, casi como 2 meses y medio y pico ya tardamos. Madre mía, muchísimo. Y fuera de eso, la autoridad no los ayudan aquí, lo que hacen es quitarle lo poquito que nos traemos y todo, los roban, Claro. los han robado. Aquí en México. Toda la parte de Guatemala para acá. Claro. Todos ¿cómo se dice? Con los transportistas mismos. Sí, qué hijos de puta, ¿no? Sois personas, joder, que están escapando de una situación así. Yo le digo, y si ellos dicen que es problema humanitario, que humanidad, que todos somos seres humanos, somos hijos de Dios, Claro. digamos, darnos la mano, no que seamos de diferentes países, porque todos somos seres humanos y hijos de Dios, ¿sí me Claro. entiendes? Ya que nuestro país está ahorita así, de pronto otro tiempo será el país de otras personas, ¿sí me entiendes? Claro. Pero la idea ahora es quedarse en México o subís hasta Tijuana y pasáis. Sí. ¿Sí? Sí. Todo Aquí hay va a estar. gente buena aquí en México. ¿Sí? Sí, Y ir a Estados Unidos no, porque parece el sueño y al final es un desastre. ¿eh? Te muere más de hambre allá que aquí. La emoción de ir. Usted también No, no. no quiere que vaya Nos toca quedarlos aquí y buscar trabajo para poder seguir avanzando, ¿sí me entiendes? Claro, claro, claro. Pues chicos, mucho ánimo y lamento la situación, pero poco a poco se hace todo. Muy agradecido. Con Dios. Vale. Buen provecho. Chao. Gracias. Wow, historias muy duras que a mí personalmente me impactan mucho porque ves una familia con un niño pequeño que tienen que hacer cosas
increíbles, como cruzar varios países en condiciones lamentables, con la gente que le roba, con el miedo de morir. Wow, para llegar al final a México, que es un país maravilloso, mucho más tranquilo, pero no es que ha llegado a Suiza y tiene la garantía de poder trabajar y tener una vida buena. Entonces, vamos, muy complicado. Yo le deseo obviamente todo lo mejor. Me está gustando, esta primer toma de contacto con México me está pareciendo muy positiva. La gente es muy abierta y muy simpática. Eso quiere decir que probablemente volveré vivo. No prometo nada, pero casi seguro. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Es peligroso aquí o no es peligroso? Que no entiendo. Es tranquilo, es tranquilo. Sí, ya estamos acostumbrados al llamado peligro, pero es... Vale. Este es el punto, que puede ser que tú estás acostumbrado y lo que para ti no es peligroso, para mí lo es. Posiblemente, ¿no? Pero... es que no es. Pero ha cambiado mucho esta zona, ¿tú crees, en los años? Era mucho más peligroso, yo no sé cuánto llevas aquí, pero hace 10 años, ¿era mucho más peligroso o siempre ha sido igual? Cambian, hay cambios siempre, va a haber cambios. ¿Sí? Sí. ¿Pero en mejor o en peor? Ha estado bien, o sea, ha estado bien. Yo creo que hoy tú pasas y yo siento que es casi normal. Veniendo aquí... El respeto se gana, El respeto se gana. Esto es verdad. Sí. Si vas a buscar problemas, vas a encontrar. Aquí lo encuentras manejando o donde quiera que vayas. Inclusive pasas, te chocan de hombro y ya quieres pelear, ¿no? Ya. O con la mirada, ¿no? Claro, claro. Oye, que me está echando. Usted tiene un walkie-talkie ahí, ¿no? Ajá. ¿Y por qué es? Nosotros aquí tenemos, así que tenemos que, como que coordinamos que todo esté bien, así que no, ya que no haya basura. Que como controlas toda la calle. No controlo, sino que más que nada yo amo a mi barrio, ¿no? Nosotros nos ponemos a barrer las jardineras. Haces una labor social. Sí, me gusta hacer la labor Muy social. bien, muy bien. Dame 3 consejos, 4 para estar seguro en esta zona donde vamos ahora. Entonces, no miro a nadie en los ojos. No. Si me chocan el hombro, perdona y me voy y poco más. Y no meter en la cámara. O sea, yo creo que tienes que caminar firmes, seguro, confiando que no va a pasar nada, ¿no? Vale. No pasa nada. Porque ellos sienten un poco, ¿no? Si tú tienes miedo, si no eres de la zona, sienten la vibra normalmente. Posiblemente no, o sea, es como... Yo voy a tu barrio Italia, ¿no? Claro. Está la Camorra, dices, bueno, claro. ¿qué haces aquí, no? Claro. Si no yo voy a divertirme, puedo pasar a hacer mi caminata y no pasa nada. Muchas gracias, señor. Un placer, Carlos, a la orden. Gracias, Carlos. Muy majo, muy majo. Para la gente que no lo ha entendido, Carlos se dedica a hacer el agüero. En plan, son las personas que controlan el barrio. Se acercó él a nosotros diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque tiene walkie-talkie, va avisando a sus amigos que están al otro lado. Pero, os repito, me ha sorprendido porque súper amable, súper tranquilo. De verdad, ningún tipo de problema. Labor social con walkie-talkie, Sí. No, le estaba explicando que te dice las cosas así, obviamente, para pintarla de esta manera. Pero bueno, si dedica a otra cosa, igual nos ha tratado, vamos, fenomenal. Fenomenal. Carlos, un grande, haciendo labor social por su barrio. Bueno, aquí hemos cruzado simplemente la calle y empieza a subir aún un poquito más el nivel, ¿no? el picante. Ya se siente un poco más de rigor, ya no hay mucha gente por las calles, hay más basura, la condición de las tiendas se ve, son un poco en mal estado, hay mucha gente que parece extranjera. Estos son todos elementos. Obviamente que cuando estás acostumbrado a ir en estas zonas, te hacen entender que el nivel de peligro sube un poquito. ¿Qué hay? ¿Un campamento? De migrantes haitianos. Haitianos. Vale. Sabéis que Haití es, al día de hoy, una de las zonas más peligrosas de todo el mundo, entonces seguramente hay mucha gente que se ha refugiado aquí. Esto es un campamento aquí de haitianos. ¿Tú eres de ahí? No, porque soy mexicano. Tú eres mexicano, sí. Vale. ¿Qué haces aquí? ¿Estás descansando o...? Vale. ¿Crees que es una zona un poco peligrosa, puede llegar a ser, o es tranquila? México es libre. Tú dime, a tu parecer, México es amor. Al parecer, me parece una zona un poco marginal, pero no sé si llega a ser peligroso o no, ¿sabes? Pero que México es amor es verdad, me encanta México. ¿Tú crees que si voy a hablar ahí todo bien? Voy a hablar y ya está. ¿Has visto tú, no sé, por la noche o algún tipo de problemas, peleas, o son gente pacífica?
eso es normal en los humanos Vale. educados. Vale. Bueno, hermano, yo te dejo descansar. Entonces descansar. Muy bien. Chao, gracias. Muy amable, pero muy tachante. Bueno, se veía que estaba un poquito drogado. Bueno, vamos a hablar con la gente aquí. ¿Os puedo preguntar qué está pasando en Haití? ¿Te molesta si te hago dos o tres preguntas? No, porque yo no hablo español. Ah, vale. ¿Francés? Francés tampoco. Ah, vale. Creole. Vale. ¿Y hay algún amigo que habla español? Tem lá pessoas que falam muito bem, que podem falar. ¿Sí? ¿Y dónde están? Lá. El chico con la camiseta blanca. Que falam. Lá. Vale. Aquele de casaco. ¿Dónde pone? Voy a preguntar ahí. Dale. Buenas. Bajamos un segundo porque le quiero hablar antes de meter la cámara. ¿Hay alguien aquí que habla muy bien español? Español. ¿Hermano? ¿Alguien que hable español? Español. ¿Español? El vídeo. Por allá el muchacho de camisa negra, el que viene, el que está comiendo, es el que conoce más esa zona. Vale. Porque yo soy nuevo. Vale. ¿Pero crees que se enfada o es tranquilo? No, tranquilo. Todo tranquilo. Vale. Vale. Gracias. ¿Qué tal, señor? Me dijeron de hablar con usted. Si voy hablando aquí con la gente... Él habla bueno, viejo. Cuando él se pone a hablar, habla bien. No quiere. No te voy a robar mucho tiempo. 3 preguntas. Para que le digan. Hablo contigo. Hago vídeos en YouTube, voy en los barrios más peligrosos de todo el mundo. No, nadie quiere hablar. Vale. No quiere. Él es el encargado, él sabe todo. Yo tengo como 2 días que llego. Vale, hacemos una cosa, no pregunto nada a nadie, pero ¿puedo solo enseñar sin hablar? ¿Puedo enseñar aquí un poco el campamento? Pues ya está, ya está. Los dejo tranquilos que trabajan. No quieren hablar, pero me han dicho, graba lo que quieras, que no hay problema. Y os quería enseñar un poco las condiciones bastante duras, porque tienen aquí toda la ropa puesta. ¿Tú sí? Sí. Al barbero del barrio. No, a él. ¿A él? Él dice que se va contigo por donde sea. Vamos a Barcelona. No, escucha, pero cuéntame tú, ¿por qué has decidido abrirte la tienda aquí? ¿No quieres? No vamos. No, chicos. No quiere. Son muy simpáticos, pero no quieren hablar. Y nada, os quiero enseñar un poco estas condiciones porque son extremas y estamos en el medio de Ciudad de México. Entonces, algo muy duro. ¿Están cocinando? ¿Se puede un poquito? ¿Tú? ¿Sí? ¿Qué es coco? Coco. Coco, ok. Coco. Sí, le das para él. Coco. Toma. Coco, buenísimo. Coco. Coco. Oh, es bueno, ¿eh? ¿Lo has hecho tú? ¿Tú? Sí. ¿Cocinado tú? Oui, me dire ça. C'est bon. C'est bon. ¿Segura? No, está bien. Merci. Está bien. ¿Tú hablas español? No, Un poquito. Sí. ¿Por qué todos aquí? Haitiano. ¿Haitiano? Sí. Vale. Venezuela. Vale. Uno, Brasilia. Brasilia, África, Sí, también. África. Vale. Todos. ¿Pero por qué aquí? ¿Poco money? Money. Claro. ¿Cuánto tiempo estáis aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? Un mes. Sí. 30 días, un mes. Ok. Muy duro, difícil. Sí. Claro. Pues vamos por aquí y nos vamos. Vamos por allá. Gracias, hermano. Gracias. Mirad aquí, es muy impactante. Y aquí está haciendo una sopita espectacular. Le han puesto una madera esta de la calle y están cocinando coco. Coco con azúcar, dulce. Sí. Pues lo que acabamos de probar viene de aquí. Maravilloso. Chao, hasta luego. Aquí increíble, ¿eh? Hay niños, y son todo tiendas de campaña así un poco improvisadas. Wow. Aquí la chica está limpiando. Muy duro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Usted qué tal? ¿Bien?
Chévere, ¿y ustedes? Cuéntame un poco, ¿por qué están todos aquí en esa plaza y no están uno aquí, uno allá? ¿Por qué se han concentrado en esta zona? ¿Dónde? ¿Cómo? No, exacto, no sé, pero ¿por qué se han concentrado? Primero tenemos quien nos apoye, vale. a donde establecernos un lugar en verdad que tenemos resguardado. Claro. De cualquier cosa, porque primero uno es migrante, a donde lleguemos. ¿Qué soy de Venezuela? Sí, Venezuela. claro. Lo van a tratar mal. Honduras, Nicaragua, Guatemala. Claro, y todos, Salvador y todos. Salvador. Todos aquí somos hermanos. Desde que salimos de la selva se han aprovechado de nosotros, ¿me entiendes? Claro, pero yo no vengo con ánimo de lucrarme, yo vengo con ánimo de enseñar que hay personas que sufren, que viven en situaciones marginales y hay que hablar del problema para resolverlo. Porque si nadie mira aquí, os quedáis olvidados, ¿sabes? Pero si todo el mundo ve eso, ahí puede ser que las cosas cambian. Ya te voy a ayudar con tu reportaje, mira. Estamos aquí en este sitio primero, porque aquí fue donde nos acogieron. Donde el padre nos prestaron el apoyo. Nos prestó el apoyo. El padre de esta iglesia, vale. Para que pudiéramos quedarnos aquí. Vale. Entonces cada uno de nosotros agarró su pedacito, su estancia aquí. Vale. Entonces aquí vivimos, aquí estamos, aquí cocinamos. Lo veo. El tema limpieza, agua corriente, ¿cómo se electricidad? Hay una toma de agua ya que no sabemos, yo no sé dónde sale, pero también nos la cedieron, gracias a Dios a eso. ¿Una cañita o algo que sale? Una cañita, vale. sí. Sí, tenemos la luz, una tomita que agarramos. Sí. Del cable, claro. ¿puedes ver? Sí, te enchufas y no chao. Tiene mucha gente el acceso, solo poquito. Si lo vemos aquí. Es que es muy peligroso porque se pueden producir incendios. Sí. Y bueno, así. Todavía nos falta como un apoyo, pero para el de arriba nada es imposible. Eso es, con la ayuda de Dios se puede salir. Nosotros cuando llegamos aquí no teníamos dónde dormir. Usted me ha dicho que de San Salvador. Del Salvador. Vale, permiso. Aquí duermen mis niños, mis 4 niños. Vale. Aquí guardo todas mis cosas de cocina, trastes. Vale. Ahorita porque hemos cocinado y todo. Claro. Aquí duerme mi hermano. Vale. Aquí duermo con mi pareja, mi esposo. Vale. Y aquí mantengo las cositas de cocina para nosotros medio subsistir, ¿verdad? Está muy bien organizado, tenéis cada uno su cama. El problema es un poco el calor. El vapor que se siente Madre mía. en el día. Sí. Y en la noche se encierra un frío que hasta los huesos. Te tienes que abrigar ahí a tope. Bastante. Y pues como nosotros todavía tenemos 2 meses, son 2 cobijas, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Vale. 2 cobijas para mis hijos, 2 cobijas para mi esposo y una cobija que tiene mi hermano. Claro. ¿Esta que la habéis comprada por aquí, las tiendas de campaña, o habéis venido de El Salvador? El 31 de diciembre la compramos aquí aquí. Vale. Nosotros cuando llegamos a esta plaza, porque nosotros, venía la policía estatal y toda migración detrás de todos nosotros. Sí. Nosotros veníamos en una caravana. Vale. Donde nosotros recibimos disparos de parte del estatal. ¿Por? Porque nos bajaron del tren. Vale. Y nosotros quisimos abordar autobuses. Vale. Y ellos no quisieron, se llevaron los choferes. Entonces vinieron todos los, ¿cómo se llama? Todos los de la caravana. Ahí, toditos. Ahí está. Toditos los de la caravana a querer rescatar a los choferes. Sí. Vino el estatal, lo que hizo fue tirarnos balas. A lo loco, sin pensar que habían niños, había mujeres embarazadas, señores de la tercera edad. Entonces, Madre mía, que no tienen corazón, le da igual. Le da igual. Y, ¿has tenido miedo de morir de verdad en ese momento? Mis hijos han subido hasta el tren, con tal para llegar hasta aquí. Caminamos 2 meses. ¿Cómo 2 meses? Porque 2 meses y no los recuperamos de los pies. Todo reventado. Sí. No lo recuperamos, ¿por qué? Porque migración no dejaba que tomáramos autobuses, combis, moto, ni jalones. Ellos queríamos que camináramos. Hasta que llegamos a la entrada de Puebla y en vez de llevarnos al centro de Puebla, nos desviaron a unas montañas. Llegando a Cañada, donde cuando nosotros subíamos, no había casas, no había agua, no había nada, o sea, nos llevaban a puro desierto. Fue cuando la caravana decidió empezarse a salir cada quien. Y chao, cada uno se busca su vida. Así es. Qué locura. El 30 de diciembre salimos corriendo nosotros
Llegamos el 31 aquí, durmiendo en la terminal y sin nada, porque dejé casas, cobija, mi ropa, zapatos, medicamentos que le traía a mis hijos, dejé todito por salir huyendo. Pero El Salvador, desde 2 o 3 años esta parte, con Nayib Bukele, parece que está muy bien. Ahora, no quiero ofender, pero no sé si tu familia son pandilleros, entonces no quieren entrar en la cárcel y se han escapado, pero la gente buena ahora vive bien ahí. Mire, de caso en nuestro país, Nayib Bukele ha hecho en seguridad, está súper bien. Yo no le voy a decir que mi presidente no ha hecho nada bien. Vale. Claro que sí, ha embellecido El Salvador, ha hecho muy bien para, ¿cómo se llama?, para seguridad. Sí. Usted pasea las calles y todo está muy bien, visita lugares que usted nunca visitó. Claro. ¿Me entiende? Eso está bien. Pero si vamos al sector del pobre, estamos mal, porque nosotros pagamos a como nos paga el extranjero. Vale. ¿Me entiende? Sí. O sea, nosotros estamos pagando el costo, todo lo que, pero lo que lo sufre más es el sector pobre, no el sector que tiene sus posibilidades de mantenerse. ¿Me Claro. En cambio, el sector pobre, llegado al cartón de huevo que valer, ¿qué? $6, $7. Sí, era imposible comer. Exacto, porque el pobre lo que más gana son $10 al día, $15 al día. Claro. Los frijoles ha llegado hasta el $2.50. Entonces, yo lo que hice es buscar un mejor futuro para mis hijos. Yo sé que los he venido arriesgando y yo acepto, pero yo también quiero ver un futuro mejor para mis hijos. Mis hijos, que son mis hijos, me dicen, mami, ellos también, entonces, mami, vamos, que busquemos un mejor futuro, donde usted pueda ganar más y nosotros podamos tener una buena educación. Claro, claro. Pues es una situación extrema, sí, pero en lo que cabe os está organizando bien y poco a poco, ¿no? Con mucho esfuerzo, la ayuda de Dios, puede ser que se pueden lograr grandes cosas. Entonces, muchísimas gracias por haberme abierto las puertas de tu casa y seguimos. Pues, muchas gracias. Chicos, un placer. Mucha suerte con todo, ¿eh? Ánimo, que lo vais a conseguir, seguro. Ánimo. Dice que de aquí hacia allá de noche es una película que no la ha visto ni Netflix, que van con mitras y todo. Dicen que no se animan a cruzar, incluso, ¿sabes lo que contaban? Que entraban a robar a la noche. O sea, como que hacen guardia entre ellos para protegerse de la gente que quiere entrar a robar al campamento. Tremendo. Pero ¿quiénes están retrasados de meterse en un campamento de gente que está sobreviviendo para robarle? Ya hay que ser un hijo de puta asqueroso. Esta es una parada de autobuses. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Encantado, muchas gracias. ¿Voy tranquilo por aquí o qué? Bien, bien, bien. ¿Sí? Libre. ¿Libre? Vale. El mexicano nunca te va a decir que es peligroso. Exacto, este es el punto, que es todo libre, todo tranquilo, bueno, un poco relativo. Le tengo fe a este país, me está gustando mucho y veo que la gente al final no se molesta, ¿no? El chico, el Carlos de antes, con la radio aquí, si lo hace esto en Colombia, antes de disparar, luego te preguntas, ¿sabes? Sin quitarle nada a mis amigos colombianos, que son fantásticos. En México, pero la cordialidad incluso con los peligrosos es importante. ¿Usted de verdad o no? Ah, vale. Ya me estaba asustando. Digo, ¿qué pasa? ¿Estáis esperando aquí los autobuses o tenéis esta tienda? Aquí trabajo. Claro, claro. Este es mi trabajo, mi puesto de ¿Qué vende? ¿Cigarrillo, móviles? Cargo teléfono, cuido los teléfonos. Yo los cuido. cargas. Vale, los vale. cargo y los cuido, ¿no? Muy bien, tío, ¿eh? Bien. Emprendedor. No, emprendiendo mi negocio, estoy apenas emprendiendo. Eso es. Cuando Bien llegue hecho, a tío. Estados Unidos voy a emprender más todavía. ¿El sueño es irte allá? Sí, con los gringos. El sueño es... Ah, ¿tú eres gringo? No, yo soy de Italia. Ah, Italia. Ah, ya. Sí, Ya. el sueño es llegar allá a Estados Unidos, ¿viste? Coño, Es que, me da tío, oportunidad. la gente piensa que allá hay cosas fantásticas y está muy mal, ¿eh? Hay mucha droga, mucha pobreza, ¿no? Sí, Mejor pero México. Es un país, es un país, ¿no? Obvio, ¿no? Sí, Es un claro. país que está ahorita que... ¿Cómo te explico? Que la economía está más avanzada que todos los países, ¿viste? eso Que sí. Venezuela, Colombia, Honduras. Claro, claro. ¿Sí me entiendes? Pero aquí comes mejor, la gente más amable y... De comer mejor no. Sí. Con el respeto, ¿viste? De comer mejor Aquí no, se come pero bien. Sí, gracias a Dios. A mí me encanta. Ah, espera, ¿de dónde sois? De Venezuela. Ah, soy venezolano, por eso. Vale, vale. Chao, chicos. Suerte con todo. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Que vuestro presidente está haciendo cositas, me has dicho, muy positivas, ¿no? Pues se siente más segura porque hay muchas cámaras. Ahí Vale. puedes ver. Vale. Un montón de cámaras. Entonces la maña ya se ha vuelto como de oportunidad y Claro. circunstancia. Entonces, pero está. O sea, Sí, sí, sí. no podemos negarlo. Entonces, zonas que, como esta, antes podían ser, vamos, intransitables, ahora al final
son bastante tranquilas. ¿Qué tal, señor? Encantado. Hola. ¿Todo bien? Sí. Un placer. El placer de conocer a Federico. ¿Tú cómo te llamas? en otro nombre, Francisco. Francisco. Pero también tengo Fernando. Tiene dos, Francisco, Fernando. Federico. Federico, solo uno. ¿Argentino? Italia. ¿Italia? Sí, Wow. Italia, Argentina y México, ellos dos. ¿Tú eres de aquí? Sí, no. Yo soy de Minnesota. Minnesota. Ah, Vale. Nezahualcóyotl. Vale. ¿Qué haces aquí en Ciudad de México? Voy a entregar... ¿Qué es un currículum? No. Una carta de presentación. Un favor. Vale, vale. ¿Y estás yendo ahora a entregarlo? Exacto. Vale, vale. Pues muy bien, tío. Pero, ¿ocupan algo? ¿Qué es ocupar? Yo acabo de llegar, no hablo bien. ¿Necesitas algo? No sé, ¿por qué? ¿Tú vendes algo? No quiero comprar nada, pero... ¿Quieres una paleta? Tengo palomas y... Ah, la palomita y todo. No, acabamos de comer, hermano. Muchas gracias. ¿Qué tienes? ¿Pan ahí? Vale. No, eso para otra persona. Un placer, ¿eh? Que vaya bien, hermano. Mucha suerte con todo. Nos vemos. Sí, pero a veces puede parecer algo divertido, pero a mí me da muchísima tristeza porque se ve que es una persona joven en una situación muy complicada, no sé si psicológica o de abusos de alguna sustancia, pero es triste ver cómo gente tan jovencita ya, ¿sabes? Bajo aquí porque hay un montón de agüeros. Aquí se pone picante, ¿eh? Porque están todos ahí ya avisando. ¿Qué tal? Muy buenas. No, estoy bien, tómalo. Vale. Increíble. Estaba un agüero ahí en el medio de la calle, que son los que avisan, y creo que lo habéis escuchado, me ha dicho, ¿puedes guardar la cámara, por favor? Flipante. Ese tiene dos pistolas, una a la derecha y una a la izquierda, y por favor, increíble. Es que es lo que les decía, si entran con buena actitud, amable, Sí. en México dicen por favor, gracias, Sí. si no lo dicen, ahí ya se están buscando una... Sí. Increíble. Es lo que has dicho tú, punto de motos. Sí, es donde se mueven, se concentran. No solo es un punto de venta, ¿vale? Sino que ante cualquier situación tienen radios y ellos se pueden desplazar con las motos a cualquier lado. Claro. Y accionar. Claro. Y hacer los trabajitos, por así decirlo, que le dicen. Sí. Vete allá y no sé, tienes que balacear una tienda o matar a un tío o lo que sea. Sí. Siento como que... Ha sido, te lo juro, espectacular. Espectacular. Porque yo nunca he visto una persona tan, en teoría, pues al final lo conocemos, pero probablemente se está ahí, amable, peligrosa y amable al mismo tiempo. Es como que yo creo que si vos explicás y le haces caso a lo que ellos te dicen, como no vas a tener problema, ¿no? Que era un poco nuestro miedo antes de entrar, digamos. Mira, voy a buscar un piso de alquiler y me voy a transferir aquí a México. Sí, me voy a mudar a México, ya te lo digo, porque esto es increíble. Y yo en todos los vídeos de Colombia digo que son personas muy amables, muy abiertas, pero cuando vas a sitios pesados, amable obviamente nada. Y aquí, a pesar de la situación dura, brutal. Guarda la cámara, por favor. Brutal. Un pandillero que te pide por favor. Eso ni en las películas, ¿eh? Bueno, gente, vaya día de locos. Tengo que dar las gracias, obviamente, a mis dos amigos. Tenéis aquí su red social. Han sido un pilar de ese vídeo porque sin ellos, obviamente, no hubiera podido hacer nada. ¿Qué tal, señora? Y obviamente, gracias también a mi amigo Joaco Santos. Os dije que tenéis su página ahí en la descripción del vídeo y lo veis también aquí en la pantalla. Ha sido un primer día espectacular. Hemos hablado con muchas personas. Hemos visto los criminales más simpáticos y educados de la historia de nuestro planeta Tierra. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio.